Bueno, hola, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a todos. Hemos elegido los soportes, ¿verdad? El de madera va a ser, en concreto, es porque son los relicarios de Mártioga. Voy a iniciar esta charla recordando cuestiones que se han ido tratando en charlas anteriores para que nos ayuden a contextualizar un poco el tema, es decir, a ponernos en situación. He desarrollado las respuestas a tres preguntas, que son: ¿cuál es el conjunto relicario de Mártioga? ¿Dónde estaba? ¿Y cuántos relicarios contiene? Bueno, pues el conjunto relicario de Mártioga es el grupo de reliquias y relicarios que formaban parte del patrimonio de Juan de Nicolalde y Antonio Hurtado de Mendoza y que fueron adquiriendo a lo largo de sus viajes a Flandes. Sabemos también, por lo que nos dijeron Ainchani y Gorka en la charla de los historiadores, que todo el conjunto es del siglo XVII, es decir, los revestimientos de las reliquias, los textiles y los relicarios son del siglo XVII. Las reliquias, como nos comentó Paloma en la charla de la semana pasada, las muestras que se analizaron son del siglo III. Vale, los relicarios y sus reliquias se encontraban depositados en la iglesia de San Juan Evangelista de Mártioga. El templo era de patronato privado y estaba vinculado a la torre, es decir, a los Hurtado de Mendoza. Las piezas estaban dispuestas de la siguiente manera. Vemos en la imagen de la izquierda parte del conjunto encima de la cajonera de la sacristía. En concreto, vemos a las 12 cabezas y las dos vitrinas que están a sus lados. Justo en la pared de enfrente se encuentra el retablo, es parte de un retablo, porque lo que siempre nos ha chocado es que nunca ha tenido fondo. Las reliquias estaban apoyadas directamente contra la pared. Sabemos, también por lo que nos han ido comentando Ainchane y Gorka, que estas reliquias llevan en la sacristía alrededor de 100 años. Y también sabemos por Paloma que han tenido visitas de ilustres personajes. Por ejemplo, Pío Baroja, como así aparece reflejado en su libro El cura de Monleón, en el capítulo de los tebeos de Mártioga. Los relicarios son los contenedores de las reliquias, pero tienen tres funciones principales. La primera es que ser objetos artísticos, es decir, que embellezcan a las reliquias. La segunda, que muestren las reliquias, es decir, que las podamos ver. Y la tercera, que sean unos espacios relativamente estancos. ¿Por qué? Para protegerlas. Este conjunto de reliquias se presenta con 4 tipos de relicarios diferentes, pero estas diferencias no solo son estilísticas, también son de técnicas y de composición de materiales. En la imagen de la izquierda es el primer relicario, el que denominamos el relicario de la Legión Tebana y las 11.000 vírgenes. Es un relicario de madera de roble, se encuentra decorado con lámina dorada y tiene unas policromías que imitan al carey y a diferentes marmoleados. Enfrente tiene 11 vidrios para que podamos contemplar a las reliquias. En la imagen de la derecha vemos los otros dos relicarios. Estos relicarios, que están denominados como jardines cerrados, luego nos comentará José, es por la manera de disponer, de componer el interior del relicario. Estos están realizados también en madera de roble, se encuentran también dorados y sus decoraciones, en este caso, son florales, vegetales. Está rematado en la tapa con una balaustrada y también tiene un vidrio enfrente. Bueno, estos siguen estando en el servicio de restauración, porque por motivos de espacio no se han podido presentar aquí, en esta exposición. El tercer tipo de relicario, y vamos a fijarnos en la imagen de la derecha, es ese retablo dorado que ya nos comentó también Paloma en la charla anterior, que con los análisis se había comprobado que tenía una capa de color subyacente. Esto quiere decir que es que en otros momentos este retablo se veía de otra manera, pero en la actualidad, bueno, pues se encuentra con esta repolicromía dorada. Es también un retablo realizado en madera de roble y su composición pues está compuesto de 2 calles laterales
que albergan las 5 cabezas y la media cadera, una calle central donde alberga el cuarto relicario a modo de ostensorio, rematado con un arco. El cuarto, que es el de la imagen de la izquierda, este está realizado en madera de pino. Si os habéis fijado, 3 he dicho en roble, este es madera de pino. Y tiene unas policromías que imitan a incrustaciones de hueso y maderas nobles. Su descripción, pues también y su composición es muy similar también a la de un retablo. Tiene 2 calles laterales, en la calle central 2 marcos con pequeñas reliquias y está rematado con un frontón partido, con jarrón en el centro y una cruz arriba que lo corona. El estado de conservación del conjunto relicario era pésimo. Voy a explicar las causas porque creo que es más fácil que luego se puedan entender las degradaciones. La principal causa era estar sometido a una humedad relativa muy alta, de alrededor del 80%. La segunda causa son las intervenciones anteriores. Pues bueno, en algún momento se ha sometido a estas piezas a barnizados de la capa pictórica, movimientos de pieza y adaptación del retablo, por ejemplo, a las nuevas necesidades. El tercero, la falta de mantenimiento. La falta de mantenimiento, es decir, la falta de revisiones periódicas y control. Tenemos que recordar que era un templo que estaba cerrado y que no tenía culto. Y la cuarta, el envejecimiento natural de los materiales, pero bueno, eso es lo normal en el patrimonio. Las degradaciones del soporte de madera consistían en el ataque de insectos xilófagos, principalmente del tipo de carcoma, que no solamente habían atacado a los elementos decorativos, sino también a partes estructurales del retablo. En la imagen podemos ver la balaustrada de la vitrina, que veis un barrote que estaba prácticamente hueco. En la imagen de la derecha vemos otra degradación, que esa es consecuencia de la humedad, que es la deformación de los soportes y alabeos. Los relicarios presentaban un grueso estrato de suciedad superficial, escombros y telas de araña, causados por la falta de mantenimiento y también por el uso. El uso lo voy a explicar un poco más adelante. Nos vamos a fijar en la imagen de la izquierda, es la zona elevada del retablo. Y en la imagen de la derecha vemos gotitas de cera de las velas que seguro que colocaron cerca de los relicarios para contemplarlas. Por eso digo que es suciedad de uso. Pero la suciedad no solamente estaba en el exterior de los relicarios, también estaba en el interior. Esta es una imagen de la vitrina larga, de la que está aquí, que como ya he comentado, estos espacios tenían que asegurar ser estancos, pero con los altos índices de humedad y los alabeos, lo que se había producido es que las tapas eran vías de acceso al polvo e incluso a los ratones, que luego ya nos comentarán por aquí, ¿verdad?, que incluso había en una de las cabezas un nido de ratones. Bueno, pues esta presencia de ratones ha ocasionado una degradación química del pigmento, en concreto de este amarillo, que es un oropimente. Todas las manchas que veis un poco marroncillas y así, pues son de los orines. También en esta imagen vemos que el polvo también había entrado y era el interior del relicario. Las láminas metálicas doradas y capas de color se encontraban totalmente levantadas y perdidas. Vemos en la imagen de la izquierda el banco del retablito y se ve claramente la madera de pino que había perdido toda la capa de color. Y en la imagen de la derecha vemos la repisa donde se ve la hoja dorada y el estrato de preparación blanca. Cuando decimos lagunas es pérdida de... Porque claro, nosotros también hablamos lagunas, reintegración. A ver, lagunas, ¿verdad?, es cuando se pierde la capa de color y entonces se ve la madera. Eso es una laguna. Las piezas metálicas, como bisagras y ganchos de cierre de los relicarios, presentaban corrosión. Esta oxidación ha generado la pérdida de la capa pictórica que las recubría, ya que originalmente estaban repolicromías. Bueno, pues esta imagen la he elegido porque nos tenemos que
que imaginar este relicario cuando se construyó y se policromó. Es que policromaron hasta los herrajes, y eso es un nivel ya, no es cualquier relicario, que tengan ese detalle. Bueno, la intervención comienza con el traslado de las piezas al servicio de restauración, pero días antes nos trasladamos, pues no sé, 4 o 5, ¿no?, restauradoras a la sacristía de la iglesia para documentar fotográficamente el estado de conservación, para siglar todas las piezas y para valorar las necesidades que tenía cada objeto para su traslado, porque corría el riesgo que con el embalaje y las vibraciones del camión las capas de color se perdieran. Entonces incluso hicimos fijaciones de urgencia de lámina dorada allí. Una vez trasladado todo el conjunto, y con el fin de atajar el ataque de insectos xilófagos y con el fin también de evitar la contaminación del resto de piezas que teníamos en el servicio de restauración, se realizó el tratamiento de anoxia. Este tratamiento consiste en embolsar las piezas y mantenerlas en un ambiente de oxígeno cero al menos un mes. Con esto nos aseguramos que todas las especies que necesitan, todas las plagas que sean de especies que necesitan mínimamente una cantidad de oxígeno para sobrevivir, se erradican. Os imagináis que no solamente hicimos este tratamiento en los relicarios de madera, sino también en los textiles, porque los textiles también están sujetos no a la carcoma, pero también tienen ellos sus especies. La primera imagen de la izquierda. Solamente he puesto una imagen de cada tratamiento. Os podéis imaginar que tenemos cientos de imágenes, pero por cuestión de tiempo, pues bueno, se pone una imagen de cada fase de tratamiento y bueno, pues luego ya, ¿verdad?, se hará una publicación y saldrá todo de manera mucho más exhaustiva. Bueno, a ver, en aquellas zonas con el soporte debilitado por el ataque de insectos xilófagos, estoy hablando de la imagen de la izquierda, y con el fin de restablecer la dureza, se ha realizado una consolidación con resina acrílica en concentraciones ascendentes, hasta que la madera tiene un nivel de dureza óptima. En la imagen de la derecha es la adhesión de los estratos pictóricos al soporte de madera a través de un adhesivo natural, en concreto la cola de conejo. La metodología ha consistido en la aplicación de la cola sobre el levantamiento, la colocación de 2 estratos intermedios, un melinés y un papel japonés y un melinés, y después un planchado con una espátula termorregulable, hasta que la capa de color se queda totalmente adherida al soporte de madera. Vemos 2 momentos de la eliminación de la suciedad y barnices oxidados. Me gustaría comentar que previamente a esta fase ya se habían recogido unas muestras para analizar la naturaleza de ese tipo de suciedades. Y así, con el resultado y por protocolo, se realizan una serie de test que se efectúan en zonas no visibles de la obra y con la ayuda de la lupa binocular, hasta conocer y encontrar el disolvente y el sistema más adecuado. En la imagen de la izquierda vemos la eliminación de un barniz resinoso, se ve que es con un hisopo y con un disolvente, y en la imagen de la derecha vemos la eliminación de unas gotas de pintura. Normalmente, pues claro, cuando se pintan las sacristías o las iglesias, el patrimonio no se suele proteger mucho, y entonces, pues bueno, esas gotas de pintura creemos que es de los encalados de la sacristía, pero en la imagen vemos cómo se están eliminando con la utilización de geles rígidos, que hinchan la gota y se recogen mecánicamente. Son 2 fotos del retablo. Ya os he comentado que estaba en la sacristía y que las reliquias estaban contra la pared. No tenía un fondo. Entonces, lo que se hizo para conservar las reliquias en las mejores condiciones fue una ampliación de las hornacinas. Entonces, este retablo era poco profundo y las bases de las reliquias se quedaban al aire. Y lo vemos en esta imagen de la izquierda. Se prolongaron las hornacinas hacia atrás
y se dotó de una tapa. Ahora el acceso a las reliquias iba a ser siempre de frente. Bien, se ha procedido a fijar todas las deformaciones y todas las piezas que se encontraban desencoladas. Vemos, son dos imágenes de esta reliquia y también de este relicario. Y también se han fijado los elementos nuevos. Como ya he dicho también, en el ataque de insectos xilófagos había piezas decorativas que se habían perdido y sabiendo cómo eran, se han reconstruido y bueno, pues luego para que tenga como para restablecer la unidad visual de la obra. Bueno, estucado y reintegración de las lagunas. Como todos sabemos lo que son ya las lagunas, pues ya solamente voy a explicar el estucado. El estucado es aplicar una capa donde las capas de color y los estratos preparatorios se han perdido. El fin de aplicar esa capa es restablecer el nivel. Y luego posteriormente se reintegra con acuarelas o con pigmentos, dependiendo, solamente en la zona que sea estucado, o sea, no se reintegra nunca sobre la policromía original, y con regatino y puntos. Tengo que comentar que esta es como la fase, ¿verdad?, más llamativa de las restauraciones y que al público en general le encanta, le gusta mucho porque dice, ¡ay, cómo habéis llegado a este color! Bueno, pues esta es la parte estética de la restauración. O sea, todos los procesos anteriores son infinitamente más importantes para la conservación de la obra que la reintegración. Pero es verdad que luego cuando vas a un museo y ves que todo está cerradito y reintegrado, pues bueno, la obra luce más, ¿no? Y no me puedo despedir sin poner una imagen sobre la conservación preventiva del conjunto. A lo largo de la intervención, 5 años, siempre se ha pensado en su futura exposición. Y si recordáis al principio he dicho que en la sacristía estaba el 80% de humedad. Las condiciones de humedad, las condiciones normales, conocemos de museos, suelen ser de 55, un poquito más, un poquito menos, pero bueno. Entonces lo que se ha hecho en el servicio de restauración y en concreto en el taller de escultura es ir aclimatando durante 5 años, poco a poco ir poniendo una humedad descendente hasta que el soporte de madera ya se ha estabilizado y se ha aclimatado. Entonces ya lleva la obra aquí desde mayo y ya no sufre, porque claro, es una madera que estaba acostumbrada a estar al 80%. Si la traemos aquí directamente, se reseca y bueno, empieza a tener otros problemas que no tenía. Entonces, bueno, eso se ha conseguido. Y también, atendiendo a la conservación de los textiles, sabemos que a los textiles les daña mucho la radiación ultravioleta, ¿verdad, Ruth? Y bueno, pues estos relicarios les faltaban algunos vidrios, pero vidrios originales solamente tenía 3, todos, en conjunto, todos los vidrios, y presentaban muy mal estado de conservación. Así que por conservación preventiva se han sustituido por unos nuevos que tienen un filtro ultravioleta para que la iluminación no les dañe. Bueno, y finalmente quisiera dar las gracias por venir y dar las gracias a todas las restauradoras que han participado en esta intervención. Arratsaldeon, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre los diferentes usos que se le ha dado al papel en el proceso de conformación y decoración del conjunto relicario. En la restauración de las reliquias ha descubierto papeles que han sido datados entre finales del siglo XV a finales del siglo XVII. La mayor parte de estos papeles son fragmentos que han sido reutilizados como soporte estructural en el armazón, en el armazón del interior de las reliquias. Por esta razón, pues no los podemos ver. Durante los siglos XV a XVIII, la reutilización del papel para usos diversos fue una práctica habitual. Estaba motivada principalmente por razones de tipo económico. El papel era un material escaso y por lo tanto era caro. Por esta razón, pues muchos libros, manuscritos y documentos que habían perdido su uso y bueno, su valor, su uso, estaban en desuso, fueron desechos y sus hojas reutilizadas pues para darles nuevos usos
o también pues, fueron reciclados como materia prima para hacer con ellos papel o cartón. Pero bueno, pero además de soporte estructural, el papel en el conjunto relicario también ha sido utilizado como elemento decorativo y como soporte para la escritura. Entonces, bueno, un poquito ahora lo que vamos a ir haciendo de aquí en adelante pues es hacer como un pequeño recorrido por todo el conjunto relicario. Lo vamos a hacer por grupos de reliquias y vamos a ir viendo pues eso, ejemplos de los diferentes usos y que además pues, nos van a ir desvelando pues, esa parte, ese interior desconocido que no podemos ver de las reliquias. Entonces, bueno, pues este sería el primer grupo de reliquias, formado por las 12 cabezas del relicario de la Legión Tebana y de las 11.000 vírgenes. La estructura está formada, pues como ven, por un cojín sobre el que descansa una cabeza y rematada por una aureola. De estos tres elementos nos vamos a fijar, os lo he puesto en rojo, en la aureola y en la cabeza. Bueno, este sería una cabeza de santa vista por detrás, antes de la restauración. Bueno, como ven, pues está en bastante mal estado, pero en la imagen lo que nos permite ver claramente pues es el soporte estructural de la aureola, que les he señalado con una flecha. Se trata de un armazón de cartón, un cartón de tipo molde, que está hecho con pasta y molde, como se hacía también el papel en la época. Bueno, este es el interior de otra de las cabezas. Los cráneos, como ya hemos visto, no están enteros. Para completarlos, pues se utilizaron también piezas de cartón. Si se fijan arriba a la derecha, podrán ver una de esas piezas todavía en el interior del cráneo y abajo la pieza fuera del cráneo para su estudio. En este caso se trata de un cartón de tipo pasta, de tipo cola, que está formado por el encolado de varias hojas de papel hasta conseguir el espesor deseado. Hemos encontrado piezas con 7 y 8 hojas de papel que ha sido extraído de un manuscrito de finales del siglo XV. Aquí en la imagen pueden ver detalles del texto manuscrito encontrado en varias de estas piezas. Se trata pues, de una letra cursiva gótica de finales del siglo XV, transición al siglo XVI. Si se fijan también en la imagen de la derecha, tanto de arriba a la de abajo, podrán ver sobre el papel una serie de marcas, de líneas que son perpendiculares, paralelas. Esas marcas se denominan puntizones y son marcas dejadas por el molde con el que se fabricaba el papel. En esta época, pues todo el papel que se fabricaba en Europa es de pasta de trapos y se hacía pues, de forma artesanal, es decir, se hacía hoja a hoja. Esta es una segunda cabeza, el interior de una segunda cabeza. Aquí podemos ver cómo el papel se ha utilizado en formas de bola como relleno de la cabeza. A la derecha ven las piezas que hemos podido extraer de este cráneo y abajo las ven desplegadas. Y como ven, pues nuevamente son hojas que han sido extraídas, en este caso, de un misal impreso de la primera mitad del siglo XVI. Este sería el segundo grupo, formado por 6 reliquias que están ubicadas en el retablo relicario. Aquí ya ven que la estructura es mucho más compleja que la del anterior grupo. De todos estos elementos nos vamos a fijar en la peana. Esta sería una de las peanas. Está vista por detrás. En la imagen lo que podemos ver es que tanto el tejido de seda verde y roja de la decoración se encuentran, si se fijan, está cosido a un soporte de cartón. Es como un forro. Este sería el forro visto le hemos dado la vuelta, el forro dado la vuelta, sería el interior, es como una especie de tapa que está colocado sobre una base de madera. El cartón está formado por el forro está formado por 5 piezas de cartón, en este caso también de tipo pasta, están cosidas, no están encoladas y están reforzadas en las esquinas con
con alambre, en las esquinas y en los laterales con alambres metálicos. Y para darle mayor consistencia a esta estructura, lo que se hizo fue forrarle, literalmente empapelarlo, tanto por el anverso como por el reverso, con hojas de papeles que nuevamente fueron extraídas pues, de diversos impresos y manuscritos. Si ven, pues bueno, ya os he comentado antes también, Mario, el ataque biológico, pues aquí era muy importante también. El papel, el cartón y las colas que utilizaban, pues eran muy ricas en colas de origen orgánicas y el ataque suele ser muy bueno. El tercer grupo, formado por un conjunto de reliquias ubicadas en este pequeño retablo relicario, aquí nos vamos a fijar en este marco de remate de la calle central. Este sería la pieza fuera del marco. La estructura está formada por una peana, 2 columnas y un arco, que tiene unas ciertas semejanzas o similitudes con el anterior grupo, además. Bueno, aquí nos vamos a fijar en estas 2 columnas. Ahora las vamos a ver vamos a darle la vuelta y las vamos a ver por detrás, pero ampliadas. Ahí es donde se encontrarían las columnas. Entonces, si se fijan en las basas y en los capiteles de las columnas, hay como escondidas entre las tiras entorchadas de la decoración, podrán ver que hay una carta de una baraja de naipes, que ha sido reutilizada como soporte estructural de las columnas. Vamos a ver un detalle. Este sería un detalle. Yo creo que ahí ya se aprecia un poquito mejor. Pensamos que es un 8 de bastos, posiblemente. Y también es importante señalar que es que no tiene señales de uso. Es decir, que esta carta pues, posiblemente no se ha utilizado para el juego. La reutilización de cartas para usos diversos, pues también, al igual que el papel, fue una práctica habitual. Las cartas más reutilizadas fueron los 8 y los 9, porque se descartaban de la baraja en el caso de juegos que no la requirieran. Este sería, por ejemplo, el caso del juego del hombre, que fue el juego de naipes más popular en Europa, sobre todo a finales del siglo XVII, y que se jugaba, bueno, es un juego de origen español, precedente del tresillo, y que se jugaba con una baraja de 40 naipes, es decir, que no utilizaba 8 ni 9. Podría ser una... Y bueno, este es un modelo pues para mostrarles un poco cómo se le dio forma a la carta de columna. Muy sencillo. Primero se cortó la carta a la mitad, se tuvieron 2 piezas, y a cada una de estas piezas pues se le hicieron 2 cortes laterales a cada lado, a la altura de lo que serían las basas y los capiteles. Se formó como unas pestañas que luego se plegaron unas con otras y obtenían el fuste. Bueno, y este sería el cuarto y último grupo de reliquias, formada por 2 vitrinas relicarios, que como nos ha explicado Marina, pues no están expuestos, pero bueno, motivos de espacio. Posiblemente estén relacionados, con los jardines cerrados, pues es un género artístico flamenco que ya pues les explicó en la primera conferencia la profesora Ichane Elquicia. Bueno, este sería el interior, les voy a comentar un poquito ya que no están, este sería el interior de una de las 2 vitrinas. La reliquia es un fragmento de tibia de Santo Mártir Tebano que se encuentra, se fijan, está colgada, suspendida del techo, está como flotando, y es el centro pues, de un decorado con flores, con plantas y con un papel pintado que está representando posiblemente un jardín, que evocaría pues el paraíso celestial donde descansan eternamente pues, los mártires. Este sería el papel pintado. Es un caso bastante singular, no es nada habitual. Está pintado a mano, está arrugado de forma intencionada, y se le ha dado también
se le ha plegado y se le ha dado formas para simular las irregularidades del terreno. Está pintado a dos colores, verde y marrón. El color verde es una cera de abejas teñida y el color marrón es el aglutinante es una resina de conífera cargada con limaduras de hierro dulce, que se han espolvoreado sobre la resina cuando ésta estaba todavía mordiente. Pues bueno, hoy lo vemos con este aspecto tan pobre y oscurecido, pero bueno, debemos de imaginárnoslos con un color posiblemente gris, metálico, plateado, con efectos luminosos a modo de irisaciones, o sea que cambiaría bastante el aspecto al que tiene hoy. Bueno, os puedo comentar también, bueno, pues que tiene este aspecto porque, bueno, se ha oxidado la resina y debido también a la corrosión del metal. Entonces, pues bueno. El papel decorado también encontramos en las hojas de las flores y de las plantas con bayas rojas. Están pintadas también con la misma cera verde, pero en este caso se aplica por impregnación, no está aplicado con pincel. Y este es un pequeño detalle de la técnica de ejecución, bastante sencillo. Como ven, es una tira de papel a la que se da una serie de cortes verticales paralelos. Posteriormente se ha teñido con la cera y una vez seco, en el caso de las plantas con valla, la imagen de arriba a la izquierda, pues lo que se ha hecho ha sido enrollar, se ha enrollado y se ha incrustado se ha aplicado en las formas de papel mediante un orificio. En el caso de las flores, lo que se ha hecho sería la imagen de abajo a la izquierda, se ha plegado y se ha sujetado a las formas con un alfiler. Luego la cera, pues la flor se ha colocado con resina. Y bueno, este sería el resultado del final de la flor. Y bueno, un poquito, pues muchas gracias. Y les dejo con Ruth Valentín, que les habla de los textiles. Arratsaldeon, buenas tardes. Yo daré comienzo a explicar el tratamiento que se ha realizado en los textiles del conjunto de Martiada. La manufactura textil ha sido siempre una expresión artística muy presente en todas las culturas y estas reliquias son un claro ejemplo. Todas ellas han sido decoradas con ricos tejidos que clasificaremos en 4 grupos en relación a su tipología. Un grupo serían los cráneos, decorados con aureolas sobre un cojín. Otro grupo estarían las reliquias en las que se han presentado en un entorno arquitectónico. Otros serían los grupos de huesos de 2 o 4 huesos largos. Y por último estarían unos pequeños fragmentos de hueso que están enmarcados en textiles que componen este retablo relicario. Las decoraciones las vamos a localizar de 2 formas. Por un lado estarían cubriendo el hueso, por ejemplo en estos cráneos, como podéis ver, o formando parte del entorno artístico en el que se han presentado. Se crea como una especie de ambiente y en la parte central se presenta lo que es la reliquia. En este caso serían similares. El textil no solo ha formado parte de la decoración, sino también estructural. En el caso de los cráneos de color verde, como el hueso se encontraba incompleto, se ha ido formando el volumen interno uniendo diferentes restos de textiles en las que se han localizado tanto tafetán, damasco, terciopelos, todas ellas cosidas entre sí. Entre los tejidos también encontramos fragmentos de hueso. En este caso se encontraron 4 costillas perfectamente encajadas, cada una de ellas forradas en lino. Y también estaba relleno de los documentos, como bien ha mencionado José antes, y todo ello creando un volumen de un cráneo completo. Todos los materiales son de origen natural, tanto los tintes como los tejidos. Se identificaron varias sedas, como por ejemplo el brochado. Este es un tejido que
que se emplean varios hilos de urdimbre y un número determinado de tramas, entre las que se encuentran hilos metálicos. Aquí en esta imagen os he querido enseñar los hilos metálicos, que crean este efecto en el tejido, creando estos motivos vegetales. Otros tipos de sedas labradas que también hemos identificado están los terciopelos y el damasco, entre otros. La seda también nos la encontramos en un tejido más simple, como es el tafetán. La encontramos como ornamento decorativo en los huesos largos, aquí para ejecutar estos lazos. Pero en las zonas en las que predomina más son en las zonas traseras como forro, cubriendo las zonas no visibles de la reliquia. Son una forma de abaratar la ejecución, ya que los tejidos labrados eran bastante costosos. Otra fibra que también identificamos estaría la lana, en este caso sin tejer, como relleno de los cojines. Esta imagen es un cojín totalmente roído y que había sido el nido de un ratón, y esto es lo único que se conservaba del relleno de lana. También el lino no solo va a estar presente en el interior de las cabezas, sino que también se va a utilizar como forro, en este caso en las aureolas, como podéis ver en esta imagen, y para ejecutar los cojines. Los cojines están rellenos de lana y ejecutados en lino, y las zonas que quedan visibles son las que han forrado con el tejido labrado, en este caso el terciopelo, y por tanto la parte inferior queda descubierta. Todos los tejidos van decorados, se identifican numerosos tipos de decoraciones, pero únicamente voy a mencionar algún ejemplo. Estarían los bordados de hilo metálico, como podéis ver aquí. Estos se ejecutan directamente en el tejido, se realiza el dibujo y con la aguja se cose y se realiza sobre el tejido. Y se utilizan diferentes tipos de hilos y ornamentos. En este caso han utilizado hilos entorchados dorados y lentejuelas. En esta imagen creo que se ve claramente También estarían las decoraciones aplicadas. La diferencia de estas decoraciones son que se han ejecutado fuera de la pieza. En este caso, para decorar las aureolas, se ha ejecutado un encaje a la aguja. Aquí un detalle del encaje a la aguja. Esta se ha realizado fuera del tejido y luego posteriormente se ha unido con puntadas de costura. Este encaje a la aguja está formado por hilos entorchados plateados. Aquí podéis ver lo que es un hilo entorchado. Consiste en un hilo de seda que va enrollado con una lámina fina de metal. En este caso es plata, lo único que en la fotografía sale ennegrecido porque estaba sulfurado. La fotografía se realizó antes de la intervención. Otro tipo de decoración que identificamos es la realizada en metal y seda. Esta consiste en crear motivos circulares y varias cintas, y con la combinación de esos dos motivos se han creado motivos vegetales para decorar lo que son los arcos de este grupo de reliquias y las columnas. Este es un claro ejemplo. Se ve cómo han utilizado estos motivos circulares. En este caso, para los pétalos han utilizado seda amarilla y para las hojas seda verde, y uniéndolas y mediante la cinta en la parte circular han enmarcado un fragmento de hueso para decorar el arco de la reliquia. Los textiles son materiales muy sensibles a los agentes externos, por tanto el estado de conservación no era bueno. Presentaban gran cantidad de suciedad, que por un lado toda esta suciedad ha protegido al tejido frente a la radiación, ya que los tintes naturales son muy sensibles, y gracias a ello creo que se han mantenido hasta ahora como eran en origen. Y por otro lado, toda esa suciedad ha traído tanto a polilla como a roedores. En todo el conjunto predominan las pérdidas de tejido. Aquí un ejemplo de cómo se ha perdido parte de todos los lazos. Estos huesos largos son los que se encuentran dentro de las cajas que antes han explicado Marina y José. Igualmente había sucedido
con pues, el telón trasero de esta reliquia, este es el único fragmento que se conservaba, o los tejidos de base de esta reliquia que se había perdido por completo. Los cambios de humedad y de temperatura constantes, unido a la pérdida de las estructuras internas, provocaron muchas deformaciones en todas las sedas que componen el conjunto. Visto todos estos deterioros, pues, y con objetivo de mejorar la conservación, se decidió intervenir todas ellas. El primer reto que se nos enfrentó fue la elección del sistema de limpieza, ya que todas las reliquias están compuestas por diversos materiales, tanto madera, papel, metal, y el método menos agresivo y más idóneo en estos casos era una limpieza en seco, que se hizo mediante una microaspiración con ayuda de una brocha suave, removiendo la suciedad, y se fue eliminando poco a poco. Los textiles que se mostraban separados del resto de materiales, se optó por realizar una limpieza en medio húmedo. En este caso, antes de realizar cualquier tratamiento de este tipo, se le realizó la prueba de estabilidad de tintes y resistencia de la fibra. Estas son las muestras que se van recogiendo durante todo el proceso de lavado en los aclarados, y se ve poco a poco cómo se va eliminando toda esa suciedad hasta quedar el tejido limpio. Los elementos metálicos se limpian con una disolución química. Aquí podéis ver cómo se encontraban y finalmente lo que se consigue con la limpieza. Para eliminar las deformaciones, todos los tejidos se alinean. Este proceso ayuda a eliminar las deformaciones, y lo que realmente se hace es reorganizar los hilos del ligamento del tejido con ayuda de pesos, y ese proceso va eliminando poco a poco todas las deformaciones que presentaban los tejidos. Por otro lado, el metal también se encontraba muy deformado, y con ayuda de pequeñas tensiones se fueron enderezando todas una a una hasta conseguir su forma original, como aquí podéis ver en este antes y el después del enderezado del elemento metálico. Los procesos de consolidación han sido lo más complicado de la restauración. Aquí un ejemplo de esta columna, que para poder recuperarla se tuvo que realizar un nuevo soporte interno, y para ello se eligieron los mismos materiales con los que en origen tenía su soporte, que era papel y lino. En primer lugar se coloca lo que es el soporte interno. Primero se consolidan los restos de lino que se conservaban y se unen con líneas de restauración al lino, al soporte nuevo. Estos restos de hilo que podéis ver aquí son los hilos originales de todas las decoraciones que estaban unidas a la columna, y todas ellas se van a mantener para así poder volver a colocar cada cinta en su posición original. Poco a poco se van uniendo todas las cintas en su posición original. Esto se pudo llevar a cabo ya que la producción de las reliquias se realizaron de 2 en 2 con decoraciones idénticas, y su reliquia homóloga se conservaba en buen estado, y pudimos colocar toda la decoración exactamente como se encontraría en origen, hasta finalmente conseguir una columna completa. También se ejecutan consolidaciones textiles, colocando soportes completos o parciales, dependiendo de las necesidades de la pieza. En esta imagen se observa el proceso de consolidación de uno de los lazos, en el momento en el que se coloca un soporte nuevo teñido al tono y ambas se unen con costura. Para poder unir ambas telas, la posición de las costuras se deben colocar de forma alterna siguiendo este sistema de mariposa que podéis ver aquí. Esto nos ayuda a repartir las costuras y evitar que se abolse y que se generen tensiones entre ambos materiales. También quiero señalar estos restos de hilo blanco se han colocado ya que
En este caso, por fuerza mayor, hubo que eliminar la costura original del fruncido del lazo y cuando se elimina, lo que hacemos es marcar uno a uno cada orificio de costura original. Una vez finalizada la consolidación, se vuelve a pasar un hilo y se vuelve a fruncir y obtenemos otra vez, ya consolidado y reforzado, toda la seda del lazo. Antes de finalizar, quería mostrar otro tipo de reintegración que se ha llevado a cabo cuando el textil se ha perdido por completo, que es la reconstrucción de los tejidos de la base de esta reliquia. Gracias a que las reliquias, como antes he mencionado, se confeccionaron de 2 en 2 con la misma decoración, facilitó este proceso, ya que una intervención así no se puede realizar si no tienes toda la información para poder hacer una reconstrucción. El material que se va a emplear va a ser el mismo, un armazón de papel, en este caso también neutro, del mismo gramaje, y forrado con seda. Elegimos también una seda con las mismas características, que se tiñen a un tono más claro para que sea discernible y no crear falsos históricos. Finalmente, el resultado obtenido es el que podéis ver aquí ya en el Museo de Bellas Artes y esperamos que sea de vuestro agrado. Antes de finalizar, quería mencionar que este trabajo lo hemos realizado 2 personas, tanto Itziar Villena como yo, y en nombre de las dos agradecer al Servicio de Restauraciones de Álava por confiar en nosotras.